Seguimos también de reojo esa rueda de prensa de Karine Jean-Pierre, de la portavoz de la Casa Blanca. Vamos a analizarlo, lo vamos a hacer con Fernando Moragón y con Ezequiel Vistoletti. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Un gusto, como siempre, y muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, José, pues encantado de estar con vosotros, como siempre, un placer. Cada vez que nos hablamos es un jardín más grande, si me permite, Fernando. Sí, sí, sí. Pero Y va a crecer, el jardín de Borrell va a crecer, ¿eh? Eso le iba a preguntar. Ayer veíamos a Borrell, ya que está con eso, Sí. ayer veíamos al señor Borrell desde Alto Comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea explicarnos que está perdiendo mucho dinero Rusia con los topes, pero no ser muy claro con nada más. Lo cierto es que Rusia en realidad ha cuadrado, decían que iba a caer un 10, un 15% su economía, la ha cuadrado con una caída de en torno al 2,6%. Es verdad que es una contracción importante, pero está lejísimos de lo que se había previsto. Todo esto lo hace mientras efectivamente cumple con los topes, pero digamos que controla otro tipo de precios en los fletes, en la fórmula, en un poco como lo está barriendo todo. Esto en lo económico. En lo militar, última hora. Estados Unidos a puntito de enviar Abrams 1, Alemania envía sus tanques, se habla de que Noruega va a enviar hasta 8, es decir, que serían casi el doble de lo que va a enviar Alemania, y así podríamos ver una cascada. ¿Y ahora qué, Fernando? Pues ahora nada, es que tampoco va a cambiar mucho la cosa. Quiero decir, a ver, que la gente tenga claro que los tanques están muy bien, pero que esto no es la estrella de la muerte, de la guerra de las galaxias, que puede acabar con un rayo láser, con un planeta. No, es un arma más, no va a cambiar la guerra en sí. Es decir, porque de otras cosas, lo que más tanques tienen son los rusos. Es decir, según determinadas fuentes o cifras, más de 12.000. Habrá que saber cuáles tienen en realidad, pues esto siempre se juega con ello. Es decir, más que la totalidad de los tanques que tiene la OTAN. Todos, Leopard y no Leopard. Es decir, los americanos, que serían los segundos en esto, tendrían los segundos en cuanto a países de la OTAN, porque Corea del Norte tiene más. Tendrían unos 5.000. A ver, relajémonos con el tema de los tanques. Al final, los Leopard, bueno, están pensando en Alemania porque hay más Leopard en toda Europa, lo que tú señalabas antes. Yo pongo 8, yo pongo 10, yo pongo otros 5 y bueno, y al final juntamos un número razonable. Porque los otros dos alternativas europeas, el Challenger 2 y el Leclerc, el Challenger británico, que sería, yo creo, aunque no soy un experto, el más apropiado para lo que es la zona, digamos, geográfica y de temperaturas y tal de Ucrania. Pero bueno, es que hay muy pocos, los que tienen los británicos. Y el Leclerc pasa lo mismo, es que hay muy pocos, los que tienen los franceses. Luego, el tanque europeo que está más extendido y que está por muchos países es el Leopard, con un agravante, que es que hay muchos Leopard. Estoy hablando del Leopard 2, ¿eh? Ya si nos ponemos con el Leopard 1 ni te cuento. No, ni te cuento, quiero decir, porque salió Rheinmetall, la empresa que los fabrica, y dijo, uy, sí, tenemos unos 80 Leopard 1, pero estos tardaríamos un año, por lo menos, en que pudieran funcionar. Pues claro, bueno, son viejísimos. Fernando, sí, pero lo cierto es que, bueno, ahí están, que en teoría sí que los blindados Leopard 2 sí superarían técnicamente a esos blindados rusos. Habrá que ver si ahora escala Rusia también el armamento, ¿no? Que dice, hombre, no voy a perder ciertas plazas. ¿Y qué respuesta da? Se hablaba esta mañana de pequeñas armamento nuclear a una pequeña escala, ¿no? Lo que llaman armas tácticas. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto. Le quiero también preguntar y aprovechar que está con nosotros Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales allí en Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, José, un placer acompañarlos. Igualmente, el gusto es nuestro. Ezequiel, esto, decía Fernando, no cambia nada, en realidad no va a cambiar el resultado de la guerra, por mucho que lo haya dicho Zelensky. ¿Cómo ves tú esa parte en la que, ojo, que ya van, iba hablando Fernando de cuántos países podrían ir dando? Si da una compañía Alemania, suponiendo que son 4, da 8, 2 compañías Noruega y se van sumando, que ya van 12. Yo no sé hasta qué punto va a cambiar esto en realidad el curso de lo que está ocurriendo en Ucrania o no, como comenta también don Fernando Moragón. Acompaño por completo el análisis de Fernando. Militarmente no van a determinar cambios en el conflicto por la cantidad y por el tiempo necesario para la introducción de estos tanques. De acuerdo a Rheinmetall, la empresa productora, recién podrían despachar una primera tanda de alrededor de 20 tanques en 6 meses, el resto en un año.
además de la formación, esto militarmente no representa un factor decisivo, pero simbólicamente sí representa un paso hacia la escalada, porque estas armas, a diferencia de la primera tanda de armas enviada por Occidente, por la OTAN, armas defensivas, lanzacohetes antitanques, a diferencia de la segunda tanda de armas, mayormente armas de artillería, las cuales pueden realizar ataques en territorio ruso, pero sin la ocupación del territorio ruso. Bueno, en este caso estas armas representan armas de ocupación con las cuales Ucrania podría realizar eventuales incursiones, aunque pequeñas y temporales, en territorio ruso, y de acuerdo a la doctrina militar rusa, eso podría determinar la utilización de armas nucleares, con lo cual militarmente no generan cambios de magnitud, pero política y simbólicamente sí representan un paso más hacia una escalada muy peligrosa. Y a los dos os pregunto entonces, ese paso más, efectivamente, tardan en implementarse. Hay quien, alguno de los telespectadores de negocio decía, bueno, si no saben ni usar los tanques, todavía habrá que formar también militarmente a los ucranianos que vayan a usar esos tanques. Pero os pregunto, ¿esto cuánto tiempo va a tardar en convertirse en una guerra a otra escala? ¿O cuánto tiempo va a tardar Rusia en realidad? Porque ya ayer decía que la guerra contra Occidente, decía Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, era algo casi real. ¿Cuánto tiempo va a tardar en decidir que la guerra contra Occidente es real? Es decir, que vaya a ir más allá, ¿o eso no lo veis posible? No, Ezequiel, si quieres, pero bueno, es decir, a ver... Fernando primero, si quieres. Vale. A ver, esto, como Ezequiel ha señalado, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque vamos escalando. Es decir, empezamos con sistemas antitanque o sistemas para derribar helicópteros, etcétera, y ya estamos con los tanques. Ya están los holandeses diciendo que no, también le vamos a dar F-16, aviones de ataque. Es decir, Europa se ha vuelto loca, no tiene otra explicación, y hay una escalada cada vez más rápida ante el temor de que Rusia está ganando. Es decir, ahora mismo Rusia ha sabido darle la vuelta un poco a la situación y está presionando prácticamente todos los frentes. Y bueno, ha surgido esta emergencia, pero que no se va a solucionar. Como bien señalaba Ezequiel, esto no es una cosa que llega, si coges el tanque, lo pones mañana en Kiev y dices, ¡hala, venga! Tira para adelante. No. Es decir, hay que formarlos. Además, hay distintas versiones de Leopard 2 que tienen distintas cuestiones de logística y tal. La logística es fundamental. Un tanque tienes que llevarle la munición. Además, cada cierto tiempo necesita mantenimiento. Es decir, le tienes que quitar el cañón y tirarlo y ponerlo uno nuevo, por ejemplo. Es decir, que todo eso lo que hace es complicar muchísimo más la logística que tiene Ucrania en su dependencia de las armas occidentales. Los rusos las tienen al lado. Es decir, cruzan la frontera y ¡pum!, ya están. Eso es un problema. Y ya digo, la cuestión es que los rusos por el momento están siendo, digamos, muy contenidos en cuanto a su respuesta a Occidente, pero puede que llegue un día en que no sean tan contenidos y la hemos liado. Claro. Y gorda. Esta era justo la pregunta, y aprovecho también para relanzársela a Ezequiel. Ese rumor, ese run de las armas tácticas nucleares que existe sobre que Rusia pueda escalar el conflicto, ¿esto lo ves real también? Sí, sin lugar a dudas, pero más allá de eso, en el caso de las armas nucleares, José, la sola amenaza ya representa un hecho verdaderamente muy peligroso. La sola amenaza de utilización de armas nucleares. En cuanto a los tiempos, nadie puede determinar con certeza la evolución de este conflicto. De hecho, las partes van reaccionando de acuerdo a la situación después de ya casi un año de conflicto. Pero si abandonamos la dinámica de hechos cotidianos y realizamos una reflexión un poquito más profunda a mediano plazo, recordemos que hasta un año atrás la posibilidad de la utilización de armas nucleares y de una guerra entre las potencias nucleares representaba una fantasía propia de las películas de ciencia ficción. Lo que retrocedimos como civilización, lo podríamos caracterizar sin lugar a dudas, como civilización en solamente un año a través de este conflicto, verdaderamente representa
una tragedia. Por eso, de aquí en adelante nadie puede determinar si en semanas, en meses o en un año vamos a presenciar cambios ligados a la entrega de estos tanques. Lo que sí podemos determinar ahora, esta entrega de tanques representa un paso en esta escalada verdaderamente preocupante, a partir de la cual en poco más de un año aparecemos en una situación impensada tiempo atrás y con la posibilidad de una guerra nuclear, lo cual connota verdaderamente un peligro extremo. Esa es la única respuesta posible, incluso la única respuesta posible por parte de los tomadores de decisión, porque ni Biden, ni Scholz, ni Putin, ni Zelensky realizaron una planificación de esto de esta manera desde el inicio, sino que entre el golpe y contragolpe van apareciendo situaciones y van reaccionando, pero en el marco de una escalada. Pues esa escalada desde luego la estamos viendo, es claro. De hecho ya apunta a medios rusos a que en realidad ya hay camiones llevando los Leopard alemanes y los BMP Marder partiendo desde Polonia hacia Ucrania, es decir, esos Leopard desde ambos sitios. Insisto, ahí están esos tanques, comentan tanto Fernando Moragón como Ezequiel Vistoletti, ambos expertos en este asunto, que efectivamente se tarda todavía en implementar, que lo peligroso es la escalada que se está produciendo y el ritmo que se está produciendo. Y aquí, aprovechando con los dos en Negocios Televisión, ¿y ahora qué? Porque veladamente pareciera que Estados Unidos tiene que mandar también los Abrams, esto escala todavía más la tensión para no quedarse atrás, y hace unos minutos, lo estábamos viendo aquí, siguiendo esa rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, de Karine Jean-Pierre, que decía que ya han advertido a Rusia de las consecuencias de apoyar tanto militar como materialmente a Rusia en Ucrania. Bueno, esto a Xi Jinping no sé si le sugiere algo o se queda como estaba, porque este es otro actor importante que tampoco ha terminado, igual que comentaba Fernando, bueno, Rusia todavía no ha terminado de meterse, China tampoco ha terminado de meterse en este conflicto. Bueno, a ver, están metidos, lo que pasa es que están metidos a su manera, es decir, y cuando hablas con los rusos te lo reconocen, es decir, el apoyo, digamos, económico que está dando China a Rusia es muy importante. Y cuando digo apoyo económico no tanto o solo financiero, sino sobre todo a la hora de suministrarle determinados bienes que son claves para el mantenimiento de la industria rusa. O sea que metidos están. Es decir, no queramos que todo esto es solo una cuestión de armamento y de guerra militar, es decir, en Ucrania. No, hay una guerra económica y la guerra económica Estados Unidos está dando unos golpes tremendos a China y los chinos ahora mismo apoyan sin fisuras a los rusos porque les están haciendo el trabajo sucio. Es decir, desde el punto de vista de debilitar y sangrar a los europeos y a los norteamericanos apoyando a Ucrania. No olvidemos que esto afecta mucho a China porque el principal socio comercial de China es Europa y al revés. Es decir, que los americanos también con esta ofensiva ya están, digamos, tocando los intereses chinos. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta, además, hay otro dato interesante, y es que además, como todo esto es un negocio, es decir, la disputa esta de Abrams, Leopard Abrams, es que los americanos no quieren mandar Abrams, entre otras cosas, porque prefieren que los Leopard salgan ardiendo en Ucrania, porque es una pésima imagen desde el punto de vista de vender tu armamento, y no quieren que los Abrams salgan ardiendo en Ucrania, porque para ellos sí sería una mala imagen, mientras que cargar de tu competidor, no olvidemos, Estados Unidos está en el proceso de desindustrializar Alemania y Europa. Luego, ponerle un problema más para que la famosa tecnología alemana se estropee en Ucrania, porque además son tanques más pesados que los tanques rusos, con lo cual van a tener más problemas, y aunque tienen mayor blindaje, por eso son más pesados, tienen un consumo de combustible brutal, es decir, van a tener muchos problemas logísticos. Eso va a dar una imagen tremenda. No olvidemos que tanto los Abrams como los Leopard han sido ya destruidos en Siria y en Irak por miembros terroristas del ISIS y que iban con RPGs, es decir, que iban con lanzagranadas. Es decir, o sea, que tampoco estamos hablando de armas que sean invencibles, depende, y menos en una lucha urbana. Es decir, o sea, que ya digo, vamos a ver qué pasa cuando se enfrenten los T-90M
con los Leopard. Es decir, ya sabemos quién gana, no está nada claro. Es decir, que también hay un tema de negocio, de fastidiar a los alemanes y que salgan ellos perdiendo y que se vean sus tanques destrozados en Ucrania, así vendo yo más Abrams. O sea, que también tenemos una cosa de ellas, pero lo de China les está apoyando y el apoyo es cerrado, quiero decir. No montan tanto escándalo como montan los americanos, pues, bueno, es otro tipo de cultura, pero el apoyo es claro. Es decir, China sin Rusia no puede llevar a cabo su programa, digamos, de poner unas instituciones alternativas a las actuales del mundo anglosajón. Necesita Rusia. Ezequiel, por tu parte. Sí, recordemos que este enfrentamiento presenta tres dimensiones. Por un lado, la dimensión local de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Pero detrás de eso, una segunda dimensión, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Y en tercer lugar, un enfrentamiento aún mayor en torno al nuevo orden mundial entre Estados Unidos y China. Los cambios de órdenes mundiales, y ahora presenciamos en este momento la crisis del orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos y la aparición de un nuevo orden mundial en ciernes, todavía en configuración, bueno, históricamente aparecen mediados por guerras. Por ende, ¿qué podemos vaticinar en este momento respecto a este conflicto? Bueno, podría representar un conflicto de aquí a un año de escala local únicamente, con cambios en ambas partes, incluso con la posible eventual llegada de Trump o de algún trumpista al gobierno de Estados Unidos, pero también podría desencadenar un enfrentamiento a escala global, que en el marco de la escalada entre el conflicto en Ucrania, entre la OTAN y Rusia, comience a participar China directamente, no en este conflicto en Ucrania, sino en el conflicto ligado a Taiwán, y eso desencadene un nuevo conflicto abierto para los Estados Unidos, más allá de otros conflictos locales abiertos en distintos lugares del mundo, con lo cual no podemos determinar qué va a generar en este momento. La historia parece abierta, pero sí podemos determinar que aparecemos en un momento de transición entre un orden y otro, y que bien podría esa transición presentar la forma de las transiciones, de la gran mayoría de transiciones en la historia de la humanidad, y que esas transiciones aparecieran mediadas por guerras, ¿sí? Y que esa guerra comenzara aquí, donde ha comenzado, en Ucrania, y desencadenara otras consecuencias, como por ejemplo en Taiwán. Ese análisis podemos realizar ahora desde este lugar. Voy a enseguida preguntarte, Ezequiel, por esa parte de Taiwán, porque es interesante y porque Estados Unidos tiene o intenta rascar mucho en Taiwán, donde la política de una sola China evidentemente le escama. Pero antes de irnos a esas consecuencias, a esa trasera, y por terminar con ese lado, digamos, un poquito más militar puramente, primero me permiten saludar a José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, socio de Squire Patton Rooks. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Encantado de acompañaros. Bueno, José María, y aprovecho para haceros esta pregunta a las tres, empezando por Viñals, por José María Viñals. ¿Esto es la tercera guerra mundial? Bueno, vamos a ver, por lo que es la dinámica de los hechos, nos vamos acercando peligrosamente, por lo que es el papel, lo que sería desde el punto de vista de jure, que no de facto. Todavía quedarían muchos formalismos para llegar a esa posición. Sí que es un paso muy importante, porque ya abiertamente países del entorno de la Unión Europea y países de la Unión Europea no solo apoyan a Kiev en sus iniciativas y en su defensa contra la Federación Rusa, sino que además de forma activa estarían enviando carros pesados, que es un arma importantísima, para sumarse a los esfuerzos bélicos contra el ejército ruso. Estados Unidos viene enviando otro tipo de material y de armamento a Kiev desde hace ya muchos meses, pero ahora la Unión Europea se suma con todo lo que ello supone, porque hasta ahora habíamos mantenido las relaciones comerciales con Rusia, seguimos, no olvidemos, comprando gas todos los días a Rusia, y hasta hace unos meses Rusia era el tercer socio comercial de la Unión Europea, algo que no le toca de forma tan directa
a Estados Unidos ni a otros países que están colaborando de forma directa e intensa con Kiev. Ezequiel, Fernando Ezequiel, ¿es la tercera guerra mundial? Desde mi punto de vista sí, pero claro, hay que definir qué es una tercera guerra mundial. Yo hago una distinción muy básica entre guerra mundial y guerra total. Es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron mundiales en cuanto que afectaron a todo el mundo de una u otra manera, y fueron además guerras totales en las que las principales potencias que contendían tenían una economía de guerra y pusieron todos sus recursos humanos y materiales en función de la guerra. En ese sentido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras mundiales y totales. Para mí la Guerra Fría es una guerra mundial, pero no total, y en lo que estamos ahora es una guerra mundial, pero no total. Ya veremos a dónde llega la cosa. Pero bueno, ya digo, estas son definiciones mías y está claro. Hoy el presidente Vučić de Serbia ha dicho Europa está en guerra. Lo ha dicho claramente. Serbia es verdad que está en una posición muy comprometida por todas las relaciones que tiene con Rusia y por la presión que tiene de la Unión Europea. Y además el tema de Kosovo. Es decir, pero ya lo ha dicho. Y lo están diciendo constantemente cada vez más políticos, analistas, todo. Es decir, ¿estamos en una guerra mundial? Sí. ¿Llegará a ser total? Pues no lo sé. Pero que cada vez afecta ya a todo el mundo. Si estamos viendo que los rusos con el grupo Wagner están echando a los franceses de África, en la República Centroafricana, en Mali, ahora en Burkina Faso, que les quedan 2 telediarios a los franceses. Estamos viendo la situación entre Armenia y Azerbaiyán, que está delicadísima y que eso puede volver a saltar por los aires en cualquier momento, con una implicación cada vez mayor de la Unión Europea, que está ofreciendo mandar allí unas fuerzas y tal, para rivalizar con los rusos, unas fuerzas, digamos, de control de la zona. Es decir, hay un montón de focos que están abiertos ya. Es decir, o sea que señalaba muy bien Ezequiel el tema de Taiwán, el mar del sur de la China. Bueno, es que me estáis metiendo aquí de todo, efectivamente, con buen tino. No es una crítica, porque efectivamente ayer también el propio Borrell, desde los asuntos exteriores de la Unión Europea, comentaba esta circunstancia, hablaba del Sahel, hablaba de Mali, hablaba de ese grupo Wagner que dice, esos llamados mercenarios rusos, ¿no? que efectivamente están combatiendo en esas zonas, y que tiene mucho que ver con que el conflicto en realidad esté en varios puntos, como comenta Fernando. Ya extendiendo la pregunta a Ezequiel, y ahora pasamos a ese plano económico, si me permitís los tres, pero Ezequiel, estamos en la Tercera Guerra Mundial y, más importante, dentro de eso, ¿esto se va a quedar en esos conflictos, en esos conatos, o vamos a empezar a ver incluso más países afectados en Occidente? Formalmente no comenzamos una tercera guerra mundial, pero aparecemos encaminados hacia ello de manera verdaderamente muy peligrosa y naturalmente un enfrentamiento de estas características va a participar a cada vez más países y a cada vez más regiones. Para mí, José, lo más significativo respecto a esta situación aparece en el rol de Europa y en el hecho de que, a diferencia de lo sucedido en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, la participación de Europa en este conflicto no responde a sus intereses en absoluto. Europa parece metida en este conflicto por su política de seguidismo de la política de los Estados Unidos. Europa representa un perdedor claro de este conflicto. En lo económico, por la cuestión de la importación del gas y la exportación de gas de los Estados Unidos, en lo económico por la desindustrialización, en lo político por su subordinación total y absoluta a la OTAN hegemonizada por Estados Unidos, por el fin del proyecto de seguridad europeo. ¿Cuáles los beneficios para Europa de esto? Absolutamente ninguno. Yo esto lo presento en detalle en mi canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política, porque realmente Europa en este momento aparece desorientada y aparece encaminada hacia una guerra mundial sin ningún sentido, sin ninguna razón ligada a los intereses nacionales de los países europeos, a diferencia de lo sucedido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, cuando las acciones de guerra de los distintos países, incluso quizás el ejemplo de la Primera Guerra Mundial representa el mejor ejemplo de ellos en el marco de la avanzada imperialista de potencias europeas, bueno, eso respondía a una lógica económica, una lógica política. En este momento, las acciones de Europa responden casi exclusivamente a el autismo de su dirigencia política. No, permítame, Ezequiel, y extendiendo la pregunta a todos.
no responde, porque esto también se lo pregunta y seguro mucha gente en sus casas lo ha pensado, no responde a una lógica más allá de la política, de la economía, humanitaria, es decir, no responde a esa parte de la agresión. Mencionaba yo aquella frase de Churchill de entre el deshonor y la guerra elegís el deshonor y este nos lleva a la guerra. Yo os aprovecho para preguntaros a las tres, ¿se podía dejar que se invadiera Ucrania, que se acabara con Ucrania y acabaría allí la cuestión y esto es lícito, estaba bien y que lo permitiera Europa? José, ¿puedo responder muy brevemente a esa pregunta? Todos aparecemos escandalizados por las muertes de civiles y de soldados ucranianos y europeos en Ucrania. Ahora, en opinión tuya, de la audiencia, Fernando, ¿el envío irrestricto de armas representa un remedio humanitario a esta situación o genera exactamente lo contrario y la verdadera respuesta humanitaria aparecería ligada a una negociación entre las partes para desactivar el conflicto? Esa es la cuestión. Todas las partes cometieron crímenes de lesa humanidad. La invasión de Rusia, sin lugar a dudas, representa una violación al derecho internacional, si bien previsible, porque Rusia realizó advertencias durante muchísimos años respecto a esto. Aún así, la invasión representa una violación al derecho internacional, pero la cuestión aparece en la reacción frente a esa situación. Si el envío exclusivo de armas sin una vía de negociación realmente representa una salida humanitaria, una salida hacia la paz, una estrategia de desescalada del conflicto, o todo lo contrario, como presenciamos día a día. Fernando, José María. Sí. Bueno, es decir, no olvidemos una cosa, que este conflicto no empieza el 24 de febrero del año pasado, empieza en el 2014, empieza con un golpe de Estado que dan en el Euromaidán justo un día después de que se había acordado ya todo, de que estaba ya todo resuelto, es decir, de que se habían adelantado las elecciones presidenciales para que se fuera Yanukovych, de que la oposición, es decir, la gente del Maidán se hacía cargo del gobierno de Ucrania como primer ministro, etcétera, etcétera. Es decir, que estaba ya todo pactado y resuelto. Y justo el día siguiente, casualidades del destino, se produce la matanza por parte de francotiradores en el Maidán y se da un golpe de Estado. Es decir, a partir de ahí tenemos un conflicto que empieza en una región que es la del Donbass y que ha seguido hasta ahora, que no ha parado. Ha habido momentos más álgidos, momentos menos combativos, pero que no ha parado. O sea, que no es que los rusos hayan empezado un conflicto, no. Los rusos han proseguido un conflicto que ya existía. Es decir, y la que ya eran parte de alguna manera. Igual que también eran parte, pues no olvidemos lo que han dicho la señora Merkel, lo que ha dicho el señor Hollande, el propio Poroshenko. Si es que esto no era más, los acuerdos de Minsk no eran más que una excusa. Si no pensábamos cumplirlos, era ganar tiempo para armarnos y continuar con la guerra. Si lo están diciendo. Está claro que la guerra no empezó en ese momento, que Rusia tiene unos intereses claros, esto se ha visto muchas veces y se ha dicho. Es decir, mire, no puede haber intereses, digamos, de apoyo armamentístico, es decir, o de apoyo militar, poniendo la seguridad de Rusia en peligro, como pasaba con el tema del sistema de defensa antimisiles o poniendo bases de la OTAN en Ucrania. Es decir, eso es poner a Rusia en el disparadero. No lo iba a permitir. Con lo cual, no iba a permitir una Ucrania en la OTAN, jamás. Es decir, entonces, bueno, como no permitiría en su momento Estados Unidos una Cuba en el Pacto de Varsovia. Sí, sí, es decir, la propia crisis de los misiles. Los misiles, es decir, porque es que son cuestiones vitales para Estados Unidos, para Rusia, para cualquier potencia nuclear, es una cuestión vital. Y aquí nos estamos jugando mucho, quiero decir, porque Europa no hace más que escalar con una irresponsabilidad, como señalaba Ezequiel, absoluta en contra de nuestros propios intereses como europeos. Y, claro, estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. No olvidemos que, en principio, la intención de los rusos es hacer una invasión rápida en la que se tome Kiev y que el gobierno, de ese momento, Zelensky, es decir, pues acepte las condiciones rusas. Le sale penosamente, fatalmente, y eso lleva a una guerra. Es decir, a partir de ahí, los americanos empujan a los europeos para que vayan aumentando la presión contra los ucranianos, contra Rusia, con unas sanciones económicas que nos están destrozando la economía,
a nosotros, o sea, nos autoimponemos sanciones y esto cada vez va siendo más, como bien señalaba Ezequiel, una torpeza de unos respondida con una mayor torpeza de los otros, porque van improvisando. Comentaba yo justo con el asunto económico y saltando ahí y yéndonos, empezando por José María Viñals, a quien también le quiero preguntar por todo lo que está ocurriendo y por la advertencia que ha lanzado, la vemos ahí en pantalla, Karine Jean-Pierre, la portavoz de Estados Unidos, que no sé si advertencia o ella dice que pertenecen al seno de conversaciones diplomáticas que ya han tenido, pero dice que le ha dicho Estados Unidos a China que cuidado porque sabe y conoce las consecuencias que tiene apoyar militarmente y más, con mayor materialmente también, a Rusia en Ucrania. Aprovecho para preguntarte sobre esto, José María, y para lanzar la primera pregunta dentro de lo económico. Ayer veíamos un gráfico aquí de oferta y demanda, justo comentaba Fernando Moragón que esto estaba saliendo caro a Europa. Al final la demanda hemos conseguido que se mueva aumentando el carbón y que se traslade hacia detrás para bajar los precios, pero claro, lo que se ha reducido muchísimo es la oferta de petróleo, de crudo también para estos países y eso elevaba el precio brutalmente, algo que en teoría no debe ocurrir ahora, pero lo cierto... Y ya meto las dos preguntas, por un lado China, José María, y por el otro, ¿hasta qué punto estamos sufriendo cuando incluso la industria alemana paga un 260% más de energía este año de lo que pagaba en 2019? Bueno, yo creo, vamos a ver, desde el punto de vista bélico, creo que donde tienen lugar los hechos está muy circunscrito a Ucrania, y yo creo que a todos los jugadores que se sientan a la gran mesa les conviene que quede circunscrito a esa demarcación y que, por supuesto, el conflicto no se expanda a otros países. Por lo tanto, yo creo que ahí va a estar bastante anclado el escenario bélico, sin perjuicio que puedan haber otros escenarios bélicos por otros motivos y por otras razones distintas. China tiene su propia agenda política, tiene su propia agenda geopolítica, tiene su propia agenda económica. China apoyará a Rusia en tanto en cuanto le convenga a China, y el apoyo va a ser indirecto o va a ser directo, pero a través siempre pueden ser a través de medios logísticos o a través de herramientas o de armas para el esfuerzo bélico ruso, al igual que los europeos pues podrían estar haciendo lo mismo, podrían empezar a enviar también seguir la senda de Estados Unidos. Es verdad que Europa ha pegado un giro y se ha alineado más con los intereses norteamericanos a nivel regional, pero también a nivel geopolítico. Y eso lo vimos en la cumbre de la OTAN de Madrid, donde se declaraba a Rusia como la gran amenaza para la OTAN, pero a China como el gran desafío a futuro, ¿no? O sea, hay un primer tablero de juego donde están los dos grandes jugadores, las dos grandes potencias mundiales, que son China y Estados Unidos, y luego hay un tablero de juego secundario con este conflicto bélico completamente geolocalizado, donde están Rusia y donde está la Unión Europea. Rusia tiene que buscar apoyo en ese hermano fuerte que es China, aunque sea desde el punto de vista económico, y la Unión Europea pues tiene que buscar apoyo en su primo de zumosol, que es Estados Unidos. A Estados Unidos le está viniendo muy bien todas estas circunstancias porque crece en influencia hacia Europa, pero también crece desde el punto de vista de lo que es pues la exportación de gas, la exportación de petróleo, etcétera. No olvidemos que los americanos están utilizando las técnicas de fracking en Estados Unidos, que las rechazamos aquí en Europa por cuestiones medioambientales, y ahora nos están vendiendo su gas generado por estas tecnologías que los europeos hemos declarado contrarias al medio ambiente, y nos las están vendiendo más caras de lo que era el gas ruso. Al final, la Unión Europea, y yo creo que lo ha tenido claro desde el principio, nuestros representantes en Bruselas siempre nos han dicho que no iban a intercambiar lo que eran derechos y la soberanía nacional de Ucrania y los principios de derecho internacional a cambio de gas, y lo están haciendo. El problema y la consecuencia de eso es que nosotros, la clase media en Europa, lo está sufriendo en los precios, en el consumo, en los insumos de gas, el precio de la electricidad, etcétera. Sin embargo, tampoco estamos hablando de un escenario catastrófico. La Unión Europea cerrará el año mejor de lo que se pensaba inicialmente. La inflación está parece que empieza a estar controlada. Bueno, a nadie se le escapa que pueden subir los precios en el 2023 de petróleo, pero no es el escenario apocalíptico con el que nos presentábamos en febrero. Sí que es verdad que hay cosas que tienen que mejorar, que hay cosas que se tienen que estabilizar, pero no creo yo que esta tensión geopolítica y comercial que estamos viviendo le vaya a pasar más factura a Europa que a Rusia.
entre otras cosas porque a Europa se le pueden abrir otras oportunidades haciendo un giro atlántico. Habrá que ver también cómo otras potencias como China o incluso como Irán, ¿no?, donde la Unión Europea está haciendo esfuerzos para alejarla de Rusia y sentarse otra vez con Estados Unidos para reabrir el tratado nuclear que se quedó en suspenso por parte de Estados Unidos cuando Donald Trump unilateralmente decidió salirse de este acuerdo nuclear. Y eso podría ser una forma, si de verdad consigue Europa traer a Irán y que Estados Unidos le quite las sanciones, para que se pueda compensar todavía más lo que es la importancia del petróleo ruso. Por lo tanto, hay muchas cartas sobre el tablero. A nadie le conviene, ni a Rusia ni a nadie, entrar en una tercera guerra mundial, ni siquiera hablar de esa posibilidad. Yo creo que el conflicto está geolocalizado y ahora es una guerra de despachos, una guerra de a ver quién acaba ganando la batalla económica y quién acaba resistiendo más y quién acaba alineando a más mercados en su apuesta. Y el problema aquí, a medio y largo plazo, es que vamos otra vez a la teoría de bloques, vamos otra vez a la creación de dos grandes bloques, donde tenemos a la Unión Europea y a Estados Unidos por un lado, parece que es evidente, y por otro lado a Rusia con el apoyo esperado de China y con una India pues que se deja querer por todo el mundo. Eso último es verdad, que de ahí sí le está sacando un petróleo barato que luego, entre otras cosas, se está reenviando a Europa, por ejemplo. Eso también está pasando con muchos de esos barriles de crudo. Pasando a esa parte económica en la que ya entraba José María, que dice Europa tiene más sitios a donde mirar y tiene un giro más sencillo que Rusia si quiere reencauzar su economía. Hablaba también de la inflación. Hoy mismo decía el Banco Central Europeo que le sigue preocupando que la inflación subyacente está muy alta. De hecho, entre otras cosas, aquí en España hemos visto crecimientos en la subyacente, aunque estuviera cayendo la inflación general, ¿no? Que eso también no deja de ser preocupante, que una vez quitamos la energía, en realidad los precios sigan subiendo. Pero bueno, hablo de energía y alimentos frescos, que es lo que medimos en esa inflación subyacente. Ezequiel, Fernando, esas claves económicas, mencionaba también Ezequiel antes Taiwán, ¿veis también claramente ese giro que puede dar Europa y que Rusia lo tiene más complejo? A ver, yo creo que lo que está pasando, y ya digo, estamos en los inicios, esto llevará muchos años, es esa ruptura, que ya todo el mundo ve clara, ese desacoplamiento entre dos bloques, en el que por un lado están Estados Unidos, o digamos la anglosfera, con los británicos, etcétera, y Europa, y por el otro, bueno, encabezado por China y Rusia, que están maniobrando, y sobre todo China, con esa capacidad que tiene, ¿no? Ya una vez que parece que va a ir superando el famoso problema del COVID-0, con lo cual eso reactivará, se supone, su economía. Es decir, que están atrayéndose al mayor número de países. De ahí que, por ejemplo, haya un montón de solicitudes para adherirse como miembros de pleno derecho a los BRICS. Argelia, Arabia Saudí, es decir, Argentina, México. Es decir, hay un montón de gente que está, digamos, esperando a ver lo que pasa. Que ya no ha sancionado a Rusia, que se ha quedado ahí esperando a ver lo que pasa y que se deja querer por el bloque, digamos, ruso-chino, chino-ruso. Y ese desacoplamiento se está viendo que cada vez la parte, digamos, novedosa, que serían los rusos y los chinos, están intentando crear instituciones paralelas a las instituciones gobernadas por Estados Unidos, en última instancia, desde un sistema SWIFT alternativo a convertir el pago del gas y del petróleo en los países de Oriente Medio, en Arabia Saudí y tal, en monedas de los países que estén comprando, es decir, en el caso de los países del Golfo, de sus monedas, en el caso de China, del yuan, o del petro-yuan, como ya se llama, y al mismo tiempo también de crear una moneda alternativa al dólar que esté basada en algún tipo de realidad tangible. Es decir, posiblemente una bolsa en la que esté el oro, el platino, una serie de metales, incluso también otro tipo de elementos clave, como puede ser el tema de los cereales, etcétera, que respalde una moneda que ahora mismo que sería una moneda de comercio internacional frente al dólar. Entonces yo creo que estamos viendo la construcción de esas dos mundos paralelos, pero alternativos,
enfrentados y que, bueno, en eso estamos. Ezequiel. Sí, efectivamente la guerra no generó un escenario catastrófico en Europa como vaticinaban muchos a mitad de año, pero no por eso caracterizaría el futuro de Europa como promisorio, ni mucho menos. En particular, voy a establecer el foco en Alemania, la locomotora industrial de Europa y además mi país de residencia. Supuestamente el PBI presentó un crecimiento del 1,9%, sin embargo, en el último cuatrimestre del año y en este primer cuatrimestre la economía aparece en recesión y precisamente por esto están retrasando la entrega de los datos respecto a ese último cuatrimestre. La inflación supuestamente en diciembre descendió del 10% al 8,9%, si no recuerdo mal, pero en realidad eso representa una falacia, porque en ese cálculo no aparece el costo de la energía subvencionado durante el último mes de diciembre por el Estado alemán, pagado, pero subvencionado, por ende no calculado en el costo, en el índice general de precios. De lo contrario, el índice de precios aparecería más o menos al mismo nivel de 10%, un poquito menos, 9,8. El proceso de desindustrialización, las decisiones industriales de muchas de las grandes empresas en Alemania de abandonar Alemania y de comenzar proyectos en China y en Estados Unidos, bueno, los anuncios aparecen todos los días. Bueno, la recesión ya mencionada, la inflación, el hecho de que a partir de ahora, si bien por el momento, Alemania no está careciendo de gas para la calefacción de sus hogares en este invierno, aún así aparece en discusión la suficiencia del gas para este año, para este invierno y mucho más aún para el siguiente. La suficiencia del gas, ¿sí? No un buen año económico, sino que los alemanes y los residentes en Alemania como yo no aparezcamos muertos de frío en el invierno. Esa es la discusión actual. Entonces, caracterizar a ese escenario como un escenario promisorio de cara al futuro, para mí representa un error. De hecho, desde una perspectiva geopolítica, Europa aparece encaminada cada vez más a representar el furgón de cola de Estados Unidos, una potencia en declive, no una potencia, una vez más, porque quiero remachar esto, la idea de un nuevo orden mundial en el cual no solamente aparezca Estados Unidos como única hegemonía, no determina la desaparición de Estados Unidos, sino sencillamente que Estados Unidos abandona esa posición de único líder del mundo. Pero bueno, detrás de ese liderazgo decadente aparece Europa y no solamente eso, sino que el principal socio comercial de Alemania, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, China, bueno, esos vínculos comerciales ahora también aparecen en peligro. Yo presencio desde una perspectiva geopolítica una situación muy preocupante para Europa. Lo de Rusia, sinceramente, para mí como latinoamericano residente en Europa, carece de importancia, pero bueno, más allá de eso, comenzó una guerra en la cual cometió un error y participa directamente y su economía retrocede 2,5% y establece vínculos mucho más fuertes con aliados como la India y la China, potencias emergentes. De manera que en ese sentido Rusia no aparece tan mal como podría aparecer en un escenario así. Lo de Europa, si bien no presenta aún características catastróficas, para mí representa un retroceso total y absoluto. Y bueno, planteando y recibiendo ese mensaje que lanzas, Ezequiel, con el que Moragón también asentía con la cabeza, aprovecho para preguntarle a José María Viñals si está de acuerdo, en tanto que, bueno, pues él comentaba también antes que Europa al final tenía otro tipo de salidas, y aprovecho también para deciros, ¿realmente está tan acabada esa economía estadounidense? ¿Está Europa tan en el furgón de cola cuando en realidad Estados Unidos incluso trata ahora de, asaltando, si me permiten la expresión y entre comillas, Taiwán, digitalmente, está tratando de ir por delante en la siguiente revolución tecnológica? Es decir, ¿de verdad parece tan clara esa desintegración económica de Estados Unidos frente a China? José María. Pues yo creo que Estados Unidos todavía tiene un papel importante desde el punto de vista de la economía mundial y desde el punto de vista de la geopolítica, y es realmente sigue siendo, junto con China, las grandes potencias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que China, desde el punto de vista tecnológico, habría pegado un acelerón
y se habría puesto a la cabeza en determinados avances que le llevan podrían haber llevado a una posición geoestratégica más cómoda, pero no olvidemos que Estados Unidos sigue teniendo una capacidad militar, una capacidad industrial, un mercado propio que todavía sigue siendo superior a cualquier otro mercado. Si a esto le sumamos de que la Unión Europea, ahora por los eventos acaecidos en Ucrania y la posición con respecto a Rusia se ha alineado también con Estados Unidos y va a tener unos socios que van a estar más anclados en esas posiciones transatlánticas con mayor entusiasmo que antes, pues bueno, eso por supuesto también le beneficia. Y no olvidamos de que para China el mercado norteamericano y el mercado europeo son los mercados más importantes que tiene hoy por hoy, hasta que Asia-Pacífico desarrolle capacidad de mercado suficiente como para atraer esa inversión y para atraer también ese traspaso del eje hacia Asia-Pacífico, ¿no? Por lo tanto, aquí las relaciones comerciales son evidentes, ¿no? Es decir, las políticas de COVID-0 chinas han afectado clarísimamente a los precios y al desabastecimiento aquí en Europa y en otros lugares del mundo, y China necesita de los mercados europeos y del mercado americano para seguir vendiendo y para seguir exportando y para seguir creciendo. Incluso, yo no creo. Incluso, José María, por complementar y por preguntarte dentro de lo que estás diciendo, ¿no es un problema también incluso para China que, por ejemplo, México se lleve parte de las fábricas, etcétera, las localice en México y se alíe con Estados Unidos? Bueno, ahí había unas políticas de nearshoring que ya empezaron en la época del presidente Trump, donde se declara una especie de guerra comercial a China y se adelantan y se aceleran unos acontecimientos y se están dando incluso facilidades económicas por parte de instituciones y con fondos públicos o semipúblicos norteamericanos para acercar a industria que estaba en China y otros países no alineados con la política comercial norteamericana a lo que son países friendly, o que llaman ellos países amistosos, como puede ser México, o puede ser la República Dominicana, Canadá o el propio Estados Unidos. También el COVID inició una tendencia de que las grandes multinacionales buscaran líneas alternativas en los supply chains o cadenas de suministro, precisamente para evitar posibles inconvenientes derivados del COVID y de los confinamientos y de los parones comerciales, como hemos visto hasta hace unos meses, por la política cero, por ejemplo, que había en China, y todas las empresas multinacionales han empezado a buscar también vías alternativas. Si a esto le sumamos lo que es la inseguridad geopolítica y el cisne negro que hemos tenido y que en los consejos de las grandes multinacionales pues ha sido un gran quebradero de cabeza en el 2022 y probablemente lo sea también, muy probablemente lo sea también en 2023, es normal que las cadenas de suministro obedezcan también a lineamientos geopolíticos. Por tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, pero simplemente las grandes empresas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir abasteciendo, tienen que seguir con sus cadenas de suministros y seguir circunnavegando o seguir driblando lo que son los retos y lo que son el nuevo mundo al que estamos asistiendo y a la teoría de bloques. Entonces, China, y vuelvo un poco al tema de China, yo creo que China de verdad tiene su propia agenda. Yo creo que Rusia necesita a China más de lo que China necesita a Rusia. Creo que los europeos y los americanos están haciendo esfuerzos diplomáticos y están haciendo esfuerzos en los despachos para atraer también a China. China tiene sus propios intereses. Taiwán es un no-go norteamericano y lo ha sido en las últimas décadas. Pero al final China también no puede o no debe entrar en una nueva guerra comercial con Estados Unidos. Quizá pase dentro de varias décadas, pero hoy por hoy China lo que tiene que hacer es volver a restablecer lo que son sus cadenas de suministro y volver a convencer al mundo de que es la locomotora y de que es quien puede poner los servicios y los productos más baratos en el resto de las economías. Y esa es la estrategia china. Entonces, China no va a sacrificar eso ni su posición por un apoyo en un conflicto que le pilla a miles de kilómetros de distancia.
Terminando casi con los tres y con cierta brevedad, que tenemos que irnos ya al cierre de Wall Street con Gabriel Montalto, pero os pregunto, porque ya hay quien se va arrepintiendo. Dicen desde el Partido Alternativa para Alemania, su presidente, que este envío de tanques Leopard a Kiev va a arrastrar directamente a Alemania al conflicto y que eso lo va a penar a Alemania, dice que va a sufrir económicamente mucho. Y el nuevo embajador de Estados Unidos, os recuerdo, por cierto, que a finales de enero el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia toma posesión. Lo digo porque también va a ser un mes movidito para el nuevo embajador en Moscú. Sobre esto, ¿creéis de verdad que Alemania lo va a sufrir solo? ¿Lo veis como una respuesta en la que toda Europa va a volver a pagar, como decía Ezequiel, de forma importante en los precios de la electricidad todo lo que está ocurriendo? ¿O hemos pasado esa etapa? Y aprovechando también por ese cierre, lo decía Viñals, y quiero también que tengáis un apunte sobre Taiwán. Ezequiel, Fernando. No, bueno, es decir, a ver, yo creo que Europa, más allá de que tengamos un año mejor, un año peor, está, digamos, en decadencia, no desde el año pasado, ni no, desde al menos la Primera Guerra Mundial. Es decir, uno va viendo el proceso histórico de decadencia de Europa y cómo Europa cada vez representa menos, y vamos a seguir en esa línea, solo que ahora acelerándolo con este conflicto en Ucrania y con el enfrentamiento con Rusia. No olvidemos, Alemania, que lo han dicho muchas veces, crecía por el gas barato ruso, el comercio con China y el externalizar el tema de defensa en Estados Unidos, y eso lo va a perder. Es decir, las tres cosas prácticamente, con lo cual vamos a ir desgraciadamente, y yo vivo en España, soy europeo, a la absoluta irrelevancia. Porque estamos supeditando nuestros intereses a los intereses de los anglosajones, de los británicos y de los norteamericanos, que no tienen nada que ver con nuestros intereses. Resultado, Europa va hacia la absoluta irrelevancia, eso lo tengo clarísimo. En cuanto a Taiwán, a ver, no se trata tanto de que los chinos quieran una guerra por Taiwán, que no la quieren. Es que los americanos quieren provocar a los chinos para que de alguna manera les sea inevitable atacar a Taiwán. Es decir, quienes están buscando el conflicto no son los chinos, son los norteamericanos. ¿Por qué? Pues porque saben que tienen un margen, pues eso, de esta década, porque si no, China les va a superar no solo económicamente, sino para que al 2035, 2040, también militarmente. Y cada vez que lees los escritos de los think tank o de más importantes de Estados Unidos, o los escritos del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado, si es que te lo dicen muy claro, tenemos poco tiempo, hay que ir a por China, y si hace falta hay que ir militarmente. O sea, porque Estados Unidos no está dispuesto a perder ese liderazgo, esa hegemonía mundial que tiene. Y si tiene que perderla, lo va a hacer matando. Es decir, va a morir matando. Y ese es el gran problema. Yo siempre lo digo, el gran peligro que tenemos actualmente, ya inmediato, de todos los días, se llama Estados Unidos, no se llama China, no se llama Rusia, no se llama Ucrania, no se llama ningún otro país, no se llama cambio climático, no se llama desigualdades sociales enormes y crecientes. Se llama Estados Unidos, que puede terminar, no digo que queriendo, pero sin querer, llevándonos a una guerra nuclear. Claro que sí, no olvidemos, ya echaron 2 bombas atómicas contra un país que no las tenía. De acuerdo con Fernando. José, vos recién referenciabas a un político del AfD. Bueno, otra similitud más entre el periodo actual y el periodo de entreguerras, el último periodo en el cual presenciamos un cambio de orden a escala global, en el cual un contexto, el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el cual un contexto de crisis económica y crisis del sistema de partidos políticos, algo muy parecido al actual, generó las condiciones para el avance de la nueva extrema derecha. ¿Quién está capitalizando la situación actual por sobre todas las cosas en Europa en términos políticos? La nueva extrema derecha, con AfD en Alemania, con Meloni en Italia, con Le Pen como la primera fuerza política en Francia, el auge de Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Otro parecido más a aquella situación, con nuevamente la posibilidad de una guerra mundial no certera, imposible. Todavía parecemos a tiempo para no comenzar ese camino, para no acometer ese camino, pero
cada vez, lamentablemente, presenciamos el acercamiento de ese escenario más y más. Respecto a lo anterior, respecto a la situación de Europa, sí, efectivamente, Europa hoy no presenta la situación, en un año de guerra, no presenta la situación de un país pobre de África, sin lugar a dudas. Eso no aparece en discusión. La cuestión, en realidad, aparece en si Europa hoy aparece mejor o peor que hace un año. ¿Sí? Y si en este último año en el cual Rusia comenzó una invasión a Ucrania, Europa podría haber reaccionado de otra manera, de manera de desactivar este conflicto, como lo desactivó ya en 2008 en Georgia, en un conflicto muy similar, o si la política de escalada permanente está determinando una situación cada vez peor en Europa. Es el debate, ¿no? Si hoy presenciamos un escenario catastrófico en Europa o si Europa presenta hoy día las cifras socioeconómicas de Tanzania. No, claro que no. La cuestión aparece respecto al presente, a las políticas y las alternativas de Europa y hacia el futuro y hacia dónde aparece encaminada Europa. Bueno, pues no está mal todo esto. No hay que olvidar en todo caso que en ese periodo entre guerras, Ezequiel, que hablas, mucho tenía que ver también la dificultad o prácticamente imposibilidad de pago de Alemania con lo que se firmó en Versalles. Y como Alemania en realidad quedaba absolutamente anegada a ir dando todo lo que había en el futuro, ¿no? Yo no sé si en ese sentido todavía nos falta esa parte o si esa es la parte de la presión que estamos viviendo en productos como el petróleo, el gas, etcétera, ¿no? Que también pueda ser que esa presión sea difícil de sostener en el tiempo. José María, una pequeña conclusión al respecto de lo que estamos viendo con todo esto. Bueno, pues esperemos que al final se puedan encontrar soluciones y que este conflicto acabe cuanto antes. Y para ello yo creo que vamos a tener que pensar todos fuera de la caja, ¿no? Out of the box, porque los convencionalismos habituales, ¿no? La política clásica o de moderación, pues no son remedios útiles para resolver estas situaciones. Y sí que es verdad que la Unión Europea pues, ha tardado demasiado, ha tardado mucho tiempo en tomar sus propias decisiones. Y la verdad es que cuando la Unión Europea actúa como una confederación de países no le va bien, pero cuando actúa como una unión y cuando actúa al unísono, pues suele ser y las cosas suelen ir bien. Entonces tenemos que ver si la Unión Europea de mayor quiere ser una confederación o si mayor quiere ser una unión de naciones. Bueno, pues esa reflexión tendremos que hacerla efectivamente nosotros y desgraciadamente, como decía Ezequiel, pues una clase política que, bueno, en cierta medida podemos considerar en horas bajas, si me permitís los tres la apreciación y el atrevimiento desde aquí. A los tres, José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, socio de Square Patton Box, gracias. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China, gracias. Y Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales, desde allí también desde Alemania, hoy sin duda protagonista. Gracias, gracias a los tres, porque vuestra visión nos ayuda, nos aporta y sobre todo nos explica mucho la situación geopolítica. Fuerte abrazo. Gracias a ti. Dios. Nosotros despedimos aquí esta parte.